Sí. Eh, Saludos cordiales para quien interese este video, maestro y personas demás que nos ven. El propósito de el siguiente video es presentar un proyecto social basado en el tema la inteligencia emocional. Los integrantes de nuestro equipo se componen de 7 personas: Catherine Esmeralda, Luis Miguel, Catherine Yamilet, Catherine Vanessa, Jenny Mirari, mi persona, Víctor Giovanni y Ashley Melissa. El título de nuestro proyecto es basado en un taller al que le pusimos Manejo del estrés y presión académica del entorno universitario para estudiantes de la especialidad del idioma inglés basado en la inteligencia emocional. Sí, es un tema que vamos a discutir y para ello comenzamos con mi compañera quien les va a explicar sobre la introducción. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo este video. En este momento, digamos, yo voy a hablar sobre la introducción, que básicamente cuando hablamos del bienestar emocional dentro de la educación superior, estamos tocando un tema que hoy en día es totalmente imprescriptible. La vida universitaria no solo implica asistir a clases y cumplir con las tareas, también involucra muchos procesos internos, ya sean emocionales y personales, que influyen directamente en el rendimiento y en la permanencia de de los estudiantes de igual forma. En el caso específico, que es este de lo que es la Universidad Pedagógica de El Salvador, donde se están formando futuros docentes, este tema cobra todavía más importancia, porque estos estudiantes no solo aprenden contenidos académicos, sino que también se preparan para convertirse en profesionales capaces de acompañar emocionalmente a otros en su aprendizaje, porque esa es la labor de un maestro, acompañar más allá incluso de lo que es o lo que dice el currículum. Dentro de esta comunidad universitaria, los estudiantes de la carrera que nosotros elegimos, que es de idioma inglés, suelen enfrentar retos muy particulares. Ellos lidian con una carga académica intensa, añadiéndole prácticas profesionales tempranas y evaluaciones constantes, y además la presión de desarrollar un dominio lingüístico alto. Todo esto puede generar niveles de estrés y si no se manejan adecuadamente, estos factores pueden causar desmotivación como primer factor, ansiedad e incluso afectar su salud mental. Por eso surge la necesidad de intervenir y ofrecer herramientas que les permitan no solo sobrevivir al proceso universitario, sino vivirlo de una manera más equilibrada, por así decirlo. En este contexto se desarrolla el proyecto Manejo del Estrés y Presión Académica dentro del entorno universitario para estudiantes de la especialidad de idioma inglés basado en la inteligencia emocional. Este proyecto se concibe como un taller enfocado en fortalecer competencias socioemocionales, que son claves para el bienestar. La inteligencia emocional se vuelve como un eje principal porque permite trabajar aspectos como la autoconciencia, que es reconocer qué es lo que sentimos realmente, la autorregulación, que es aprender a manejar eso exactamente que sentimos, y la empatía, que nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás. Durante la sesión, que tuvo una duración aproximadamente de 2 horas y se desarrolló de manera virtual, se desarrollaron diferentes actividades prácticas y dinámicas. Todas estas estaban diseñadas para que los estudiantes pudieran identificar sus emociones, reflexionar sobre las causas de su estrés y aprender técnicas reales que pueden aplicar en su día a día como universitarios. También se trabajó la importancia del apoyo entre compañeros, ya que tanto los estudiantes de primer año
como los de tercer año, para ser específico, experimentan desafíos que no necesariamente sean los mismos. Más que todo es de reconocer estas diferencias para que ayuden a construir una comunidad estudiantil más comprensiva e incluso solidaria. Pero a través de la metodología aplicada se obtuvieron resultados que mostraron un impacto positivo. Los estudiantes lograron comprender mejor sus emociones, conocieron estrategias de manejo de estrés y sobre todo tomaron conciencia de sus experiencias emocionales dentro de la universidad. Y eso sería todo por mi parte en el área de la introducción. Y continuando, tenemos ya la presentación en manera amplia del proyecto y tenemos como enfoque en la institución y comunidad a quienes vamos a aplicar este proyecto. En los estudiantes en su primer año, porque están emocionados o están de la misma manera estresados por un nuevo ambiente, no saben a qué es lo que se van a encontrar en ese nuevo ambiente, valga la redundancia, universitario, y eso les genera un estrés que a veces les afecta en sus notas, en su manera de cumplir con las tareas, en su desempeño a la hora de estar recibiendo las clases. Y dado a que la universidad se presta a que se puedan desarrollar este tipo de actividades a favor de sus estudiantes, por eso escogimos hacerlo. También están los estudiantes en su tercer año de carrera. Si bien es cierto, ya pasaron por esa presión de estar en su primer año, en el segundo y ya están en el último, ese estrés en ellos es diferente porque el estrés que sienten ellos es de que si no pasan, va a ser otro año que van a estar ahí y así sucesivamente. O que qué les va a esperar luego de que salgan de ese tercer año. Porque muchos estudiantes en su tercer año de carrera solo agarran de 3 años las carreras. Y entonces en ese año ya van para afuera y sienten ese miedo que les va a pasar, van a encontrar trabajo. Entonces, hacer este taller de este manejo, de esta inteligencia emocional, pensamos que les va a servir a ellos para saber manejar estas emociones que ellos sienten, saberlas administrar ahí en su mente para no sentir tanto estrés. Si bien es cierto, pueden opacarlo con otras emociones o ayudarse entre ellos, que es lo que vamos a ver aquí mismo más adelante en las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, esos son los enfoques a quienes va dirigido nuestro proyecto, a los estudiantes de primer año y los que están en su tercer año de la carrera del idioma inglés. En esos nos hemos centrado. Bueno, un gusto saludarlos. En mi caso, yo les voy a hablar un poquito más acerca del tipo de proyecto que hemos escogido y las actividades que hemos llevado a cabo. Dentro del tipo de proyecto, nosotros quisimos escoger que sea educativo y de sensibilización, debido a que durante esos 3 años en los que nos hemos enfocado es muy educativo, ya que los estudiantes de primer año están adquiriendo y reforzando los conocimientos que ya tienen, y también los de tercer año están adquiriendo más en el aspecto de la práctica docente porque es enfocado en nuestra carrera. También es un poquito más de sensibilización. ¿Por qué? Porque cuando uno llega al tercer año es un poco más empático con los estudiantes de primer año y llega a entender el nivel de estrés al que nos sometemos en los primeros años de la universidad debido a los cambios drásticos y de nuestra rutina diaria. Por ende, fueron los dos enfoques en los que nosotros más nos hemos involucrado para que sea un poquito más empático a los estudiantes. Para las actividades realizadas, nosotros escogimos 3 nada más, y la primera fue un check-in emocional en la nube. Esto nos enfocamos en la autoconciencia. ¿Por qué? Porque la actividad se tomó a cuenta al inicio de la sesión que tuvimos. Nosotros quisimos hacer que
el estudiante lograra identificar y validara su estado emocional que estaba teniendo en ese momento. Entonces, lo que hicimos fue que al momento de desarrollar la actividad, como facilitadores, compartimos un enlace en una pizarra virtual y con la pregunta, ¿cómo describirías tu nivel de estrés académico hoy en una sola palabra? Entonces, a medida de que como es una pizarra virtual, digital y sincrónica, nosotros logramos identificar que todos los estudiantes estuvieran escribiendo, si ellos se sentían ansiosos, si se sentían motivados o si realmente se sentían muy estresados por lo saturado que estaban de tantos trabajos. Cada uno de nosotros en su momento estuvimos mencionando y leyendo todas las respuestas que habíamos adquirido en tiempo real y empezamos a tratar de normalizar cada emoción, respetando siempre la opinión de cada uno de los estudiantes, que ellos lograran saber de que estaban siendo acompañados y que en ningún momento los íbamos a dejar. La segunda actividad fue la técnica de aterrizaje frente a la cámara. En que nos enfocamos, nuestro objetivo era lograr que los estudiantes aprendieran una técnica física que ellos pudieran llevar a cabo no solo dentro del taller, sino que también pudieran ellos tomarla como una herramienta cuando se sintieran demasiado frustrados. Y eso era 5, 4, 3, 2, 1 la actividad, y era nada más mencionar 5 objetos que ellos pudieran identificar en sus hogares, 4 que pudieran tocar, 3 sonidos que pudieran identificar, 2 olores y una emoción. ¿Para qué? Para que podamos hacer parte de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que todo esté unido y esté en conjunto. Y la última actividad también que nosotros tomamos a cuenta para la ayuda de ellos fueron las salas de desahogo constructivos, que las llamamos breakout rooms, y ese fue nuestro enfoque empático. ¿Por qué? Porque hicimos diferentes salas en las que diferentes estudiantes de diferentes años o incluso de diferentes ciclos pudieran escucharse ellos mismos y escuchar qué era realmente lo que se sentían frustrados. Incluso los estudiantes de ciclos más altos pudieron ayudar a los estudiantes de primer año, darles más consejos y ayudarlos a ellos a internalizar que la vida estudiantil universitaria es un poquito más liviana si tenemos técnicas adecuadas. Bueno, hola, en este video voy a explicar sobre las herramientas, las técnicas y la organización que tuvimos para realizar este taller. Para comenzar, las herramientas y técnicas que nosotros utilizamos, bueno, las herramientas fueron digitales y algunas técnicas sencillas que podríamos implementar mediante Teams. Por ejemplo, en las herramientas digitales tenemos Padlet, lo utilizamos para que los estudiantes escribieran de forma anónima cómo se sentían al inicio del taller. Con esta herramienta nosotros nos dimos cuenta cómo ellos se sentían. Luego la conferencia la tuvimos por Teams. Aquí se desarrolló toda la sesión y también tuvimos el breakout rooms. Eso sirvió para dividir al grupo y permitir que los estudiantes conversaran en pequeños equipos, también se apoyaran y se dieran consejos mediante esta actividad. Y los formularios digitales que se usaron para hacer un pequeño pretest y un post-test sobre sus emociones y cómo se sentían. Las técnicas que nosotros aplicamos en este taller fueron la técnica de aterrizaje, la de 5, 4, 3, 2, 1, una práctica rápida para bajar la ansiedad en el momento. El check-in emocional ayuda a que los estudiantes reconozcan cómo se sienten antes de empezar. Luego, la conversación en pares, esto ayudó para que ellos compartieran sus experiencias y consejos para manejar la carga académica que cada uno tenía. Y escuchar activa. El facilitador estuvo pendiente de guiar y mantener un ambiente respetuoso mediante esta sesión. El tiempo estimado de duración del taller. Bueno, el taller duró 2 horas en total y se organizó en 3 partes para que fuera más práctico y fácil de seguir.
Bueno, a continuación yo les voy a detallar un poco, bueno, como fase 1, el diagnóstico y autoconciencia. Esto duró 30 minutos. Se realizó el pre-test, se hizo el check-in emocional en Padlet, se comentaron algunas emociones que aparecieron, de cómo se sentían. Luego la fase 2, la práctica de inteligencia emocional, este sí nos duró 60 minutos. Se practicó la técnica del aterrizaje 5-4-3-2-1 con el grupo. Se formaron breakout rooms para que los estudiantes compartieran sus experiencias y cómo manejar el estrés. Pudimos mezclar los de primero, tercer año, para que los de tercero les explicaran cómo a los de primero cómo ellos se sentían, ya iban a finalizar su carrera y que lo pudieron lograr. Entonces fue una buena técnica. De ahí se volvió al grupo general para resaltar estrategias más útiles de todo lo que habíamos recopilado. Luego la fase 3, el cierre y la evaluación. Esto nos duró 30 minutos. Se compartieron conclusiones finales. Cada estudiante escribió un pequeño plan personal para manejar el estrés. Se aplicó el post-test. El facilitador cerró la sesión con unas palabras finales. Ok, yo voy a hablarles un poco sobre cómo fue el desarrollo del proyecto. Ok, el desarrollo del proyecto o la metodología que teníamos para esto como punto clave se centró en la sensibilización y el bienestar eh, emocional de las personas o de los estudiantes universitarios, demostrando altamente ser efectiva. Fue alcanzar la autoconciencia, autorregulación y la empatía. Criterios muy importantes para el manejo del estrés y la carga académica que representa la universidad para muchos de nosotros, y la adaptación del momento que pasamos a la adaptación universitaria. Como mis compañeras ya lo hablaron, pusimos en práctica las actividades de el checking out emocional en la nube, la técnica de 5-4-3-2-1 y las salas de desahogo constructivo. Ahorita voy a hablarles sobre las fases que vivimos a través del desarrollo del proyecto. Como la primera fase fue el diagnóstico y la autoconciencia. ¿Y qué fue lo que pasó en esta fase? Fue donde ellos establecieron el estado emocional en el que se encontraban a lo largo de la universidad, ¿verdad? Cómo pasábamos la universidad, cómo nos sentíamos, qué es lo que no podíamos expresar. Como segunda fase, pusimos en práctica las emociones, o por decirlo así, sacamos las emociones aplicando técnicas de manejo emocional. Como cierre y evaluación, reflexionamos sobre el compromiso personal y meditando sobre los resultados. Y concluimos que la implementación virtual fue exitosa porque validó y expresó las emociones proporcionadas por los estudiantes. También gracias a las herramientas que pusimos en práctica como el Brockdining o las sesiones, ¿verdad? Las sesiones de desahogo, y cumplieron todos los objetivos que teníamos planeados, como la autoconciencia, regulación y la empatía hacia nuestras emociones y sobre lo que vivimos en la vida universitaria. Yo le voy a seguir hablando sobre el proyecto, en este caso sobre los indicadores de logro, que se basa en si nuestros objetivos fueron logrados o no. En este caso sabemos, y como hemos estado bien mencionando, el conocimiento es clave dentro de una educación, pero sin embargo está el estrés académico, que es un obstáculo silencioso, por decirlo así, que en muchos casos afecta el rendimiento académico. Entonces tenemos que, en nuestro caso, en el proyecto, nuestros objetivos fueron logrados.
El primero de ellos fue fomentar la autoconciencia emocional. Para ello, utilizamos diferentes instrumentos y técnicas. Entre ellos está el Padlet, que es el check-in emocional. Utilizamos el análisis cualitativo y también utilizamos el formulario del pretest y el post-test. En este tenemos que utilizamos porcentajes, sacamos cifras para saber qué estudiantes pudieron alcanzar o para qué estudiante fue beneficioso este proyecto, este taller. En este caso tenemos que el 90% de los participantes logró identificar y nombrar su estado emocional, lo cual nos da un buen paso porque nuestra primera victoria aquí fue la autoconciencia emocional. Como bien dijimos, fue nuestro primer objetivo logrado. Luego tenemos nuestro segundo objetivo logrado, el cual fue enseñar la autorregulación y práctica. Como bien sabemos, dentro de la inteligencia emocional, primeramente tenemos que ser conscientes de nuestra emoción y luego regularla. Entonces, en el segundo objetivo tenemos diferentes técnicas, el cual tenemos la observación, que en este caso se utilizó para saber, para identificar qué tipo de emociones estaban afectando dentro de las breakout rooms, por ejemplo. Luego también utilizamos diferentes métodos como preguntas para saber qué tipo de emociones tenían los estudiantes eh, dentro del taller que estábamos implementando. Nuestro tercer objetivo logrado fue fortalecer la empatía y redes de apoyo entre pares. Como bien dijimos, en este caso se habilitó llamadas dentro de Teams de diferentes personas, estudiantes, ya sea de primer año o tercer año, en el cuales pudieron compartir su experiencia. Bien sabemos que el primer año es un nuevo ambiente para muchos y el tercer año, como bien dijimos, en los casos de los profesorados que llevan el proceso de graduación, son etapas de mucho estrés. Por eso, al implementar esta técnica de los breakout rooms, fue bastante beneficioso para que los estudiantes que asistieron al taller pudieran compartir sus experiencias. Hola, buenas noches. Voy a hablarles sobre las recomendaciones o conclusiones, perdón. Los estudiantes entendieron mejor cómo se sienten. Con el check-in emocional, los de primero, tercero, pudieron decir que estaban sintiendo por la carga académica, ya sea por estrés, ansiedad, cansancio. Eso les hizo sentir que las emociones eran válidas y bajó un poco la tensión al inicio. Aprendieron una técnica útil para calmar la ansiedad, la técnica 5-4-3-2-1, técnica de aterrizaje. Les ayudó a bajar la ansiedad en el momento. Muchos dijeron que la van a utilizar antes de los exámenes, las presentaciones o las prácticas, o sea que sí la ven útil en la vida real. Se creó más compañerismo y apoyo entre estudiantes. En las breakout rooms, los de tercer año compartieron tips y experiencias casi como mentores. Los de primero se sintieron acompañados y con más guía. Eso hizo que todos sintieran más apoyo entre los compañeros. Lo virtual ayudó a que participaran más. Utilizaron diferentes sitios como Padlet, las videollamadas y los formularios. Eso hizo más fácil que participaran incluso de forma anónima. Y también hizo que hablaran con más sinceridad y se abrieran emocionalmente sin tanta pena. Bajó el nivel de estrés académico según los datos. Al comparar el pretest y el post-test, el estrés reportado bajó.
Esto muestra que el taller se ayudó a aumentar la conciencia de las emociones, se enseñaron técnicas de autorregulación y se promovió la empatía entre ellos. El taller ayudó a su formación como futuros docentes de inglés. Trabajar la inteligencia emocional es muy importante, ya que les fortaleció las habilidades que son muy importantes en la enseñanza, ya sea en manejar su propio estrés, ser empáticos y regular sus emociones. Eso los prepara para los retos que tendrán como futuros docentes. Y como recomendaciones tenemos seguir haciendo estos talleres cada ciclo. No dejarlo en una sola vez, sino repetirlos al menos una vez por ciclo académico para reforzar lo aprendido. Meter actividades de inteligencia emocional en materias normales, no solo en talleres especiales, también hacer mini actividades sobre emociones, autorregulación y empatía dentro de las clases de siempre. Dar apoyo extra a los estudiantes de primer año, ellos son los que sienten más ansiedad y dudas. Se sugieren mentorías, grupos de acompañamiento, pequeñas cápsulas o espacios de orientación emocional, capacitar a los docentes en técnicas rápidas de manejo al estrés, que los profesores sepan usar cosas como ya sea grounding, pausas activas, check-ins emocionales para mejorar el ambiente de la clase y ayudar al rendimiento de los estudiantes. Y crear un blanco de estrategias contra el estrés. Juntar todas las estrategias que salieron en las salas de desahogo y hacer un documento y repositorio que todos los estudiantes puedan consultar. Hacer un seguimiento después del taller. Aplicar un cuestionario de 30 o 60 días después para ver si siguen usando las técnicas y si todavía les ayuda con sus emociones y el estrés. Llevar el proyecto a otras carreras. No solo se puede utilizar en las carreras de inglés, también se puede utilizar también en otras carreras y se puede aplicar el mismo método. Y probar una modalidad híbrida, o sea, virtual más presencial. Combinar actividades en líneas para quienes prefieren hablar más anónimamente en espacios presenciales para reforzar la conexión cara a cara. Y eso sería todo lo que pues, he podido comunicar. Entonces, si bien es cierto que el taller estaba dedicado a estudiantes, los maestros, quienes han dado el espacio para hacer esto, deben de estar sabedores también de este problema que los estudiantes presentan. Me atrevo a decir que tal vez todos, no hay nadie que no haya experimentado alguna vez estrés y los maestros deben de saber tratar con los estudiantes debido a eso, que todos piensan diferente, todos andan con sus propios problemas en la cabeza y es una forma en la que pueden ayudar a los estudiantes a manejar esa inteligencia emocional de ellos. No sé si puede. ¿Puedo dar mi opinión, Ajá. Víctor? Sí, dale. Incluso parece que en las últimas clases el licenciado mencionó de que la inteligencia emocional puede hasta acaparar hasta las otras inteligencias, porque si no tenés un buen manejo o un manejo apropiado de la inteligencia emocional, no te va a ayudar psicológicamente o personalmente a poder dominar las otras que puedes aportar. O sea, puedes tener la inteligencia kinestésica, puedes tener la inteligencia espacial, ¿cómo se llama? La musical y todas esas, pero si emocionalmente no te sentís bien y no la sabes cómo dominar, como que eso, o sea, personalmente no vas a mejorar mucho. Esa es mi opinión. Y aportando lo que decía él, también mencionar que con la inteligencia emocional nosotros hacemos mucho porque nos convertimos en personas más empáticas
logro entender y comprender y aceptar y respetar mucho la emoción que otros estudiantes están pasando, porque yo puedo entender a un estudiante el estrés de primer año que tiene, porque yo ya pasé por ese estrés. Por ende, yo ya tengo las herramientas claves para poderlo ayudar a él a tratar la manera de solventar y tratar la manera de organizarse él también dentro del área universitaria. Entonces ahí sí, la inteligencia emocional uno la va adquiriendo a medida que va pasando el tiempo y en base a nuestras propias experiencias para que pueda ayudar a los demás a tener otras experiencias también. Bueno, entonces creo que esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias y espero que esto les sirva acerca de este tema, sobre inteligencia emocional.